Buenos días a todos. Hoy martes 21 de julio continuamos con nuestro estudio en el libro de Romanos. Estamos analizando ahora Romanos y estamos en el capítulo 1 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia que estaba en Roma y se titula El juicio de la ira de Dios, del versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios, dice Pablo, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El eterno poder de Dios y su deidad, dice Pablo, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo. De modo que no tenemos excusa, porque podemos ver que Dios hizo el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los mares, y todo está en un perfecto orden y equilibrio. La naturaleza misma nos dice, y la creación misma de la belleza, y podemos ver la belleza de Dios y el poder de Dios en cada una de esas pequeñas cosas. Pero Pablo nos está diciendo que los hombres cambiaron a Dios, conocieron a Dios, pero cambiaron la gloria de Dios por cosas incorruptibles, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles como imágenes, y por eso mismo Dios los entregó a una mente reprobada. Vamos a ver la meditación de este estudio y nos habla de la idolatría. Dios no se encuentra lejos de la humanidad con los brazos cruzados, sino que juzga a los hombres que pecan y bendice a los que le obedecen. Él es el juez y el creador, quien ha exaltado al hombre por sobre la creación y lo creó conforme a su imagen. Lejos de mantener una comunión íntima con Dios, el corazón del hombre se corrompió y se fue tras las tinieblas, apartándose de Dios. No vieron el poder y la divinidad de Dios en las cosas creadas, debido a sus razonamientos envanecidos, y veneraron la creación. La idolatría es el resultado de la falta de conocimiento sobre Dios. Los pecados del hombre provocan la ira de Dios. Solamente cuando renunciamos a la injusticia y la impiedad y conocemos en verdad a Dios nuestro Creador, podemos temerle de todo corazón. Vea cómo el hombre, el ser humano, terminó adorando las cosas corruptibles, haciendo imágenes, ídolos, y usted va a encontrar en el mundo millones de ídolos. En la India adoran lo que usted no se imagina. Y usted dice, ¿pero cómo es posible? Sí, adoran la rata, la vaca, el ratón, la mosca, el árbol. Y usted y yo no lo podemos entender, pero finalmente son dioses para ellos. Y por otro lado, en otros países tienen otra cultura, pero tienen otros ídolos. El humanismo, el transhumanismo, el dinero, el trabajo. Y esos son los dioses del hombre ahora. Las preguntas a meditar. ¿Cómo describe el pasaje la pecaminosidad del hombre, muy diferente al propósito creacional de Dios?
Bueno, describe que el corazón del hombre se corrompió y se fue tras las tinieblas apartándose de Dios. ¿Cómo puedo esforzarme para conocer mejor a Dios? La respuesta es rindiéndonos totalmente a Él y obedeciendo su palabra. Si yo quiero conocerlo más a Él, tengo que pasar más tiempo con Él. Los entregó a la inmundicia. Cuando los hijos toman el camino equivocado, los padres los exhortan y amonestan. Pero si persisten en la desobediencia, dejamos que ellos mismos se den cuenta y vuelvan. Lejos de la influencia paternal, los hijos pueden disfrutar de cierta libertad por un tiempo, pero no le es provechosa. Asimismo, Dios dejó que el hombre viviera según la concupiscencia de su corazón, por lo que cayeron en el pecado y la idolatría, deshonrando sus propios cuerpos. Aquel que desmiente el conocimiento de Dios no tiene al Creador en su corazón. Por eso termina sentado en el trono de su vida. Por eso termina sentando en el trono de su vida a alguna cosa creada para venerarla. La falta de disciplina es una sanción de Dios. Cuidémonos de no detener la alabanza y no demos cabida a las cosas de este mundo en nuestra vida. Debemos de tener cuidado a quién sentamos en el trono de nuestro corazón, porque si no es Jesucristo, algo más o alguien más va a ocupar el lugar. El hombre tiene una necesidad intrínseca de adorar a alguien o a algo, y fuimos creados para adorar a Dios. Las preguntas a meditar: ¿cómo se ve la idolatría en la actualidad? Cuando cada uno vive su propia concupiscencia y comete pecado, y hay muchas formas de ídolos. ¿Qué considero más valioso que Dios en mi vida? Y esta es una pregunta muy personal. Esa usted se la tiene que contestar, porque ahí Dios nos está preguntando qué es más valioso que Él. ¿Hay algo más valioso que Dios en nuestra vida? No creo que lo haya, porque esta vida es pasajera. Esta vida en la tierra, la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. La oración de hoy: Dios mío, intercedo por aquellos que niegan tu divinidad y tu poder claramente visibles en la creación. Antes que los entregues a las concupiscencias de sus corazones, ayúdales a quitar los ídolos de su vida para que te sirvan únicamente a ti. Cuanto más te conozco, más deseo glorificarte y agradecerte por tus bendiciones. El ensayo de hoy se titula Una vida como el aula de una escuela. Si comparamos la vida con una escuela, entonces existen dos tipos de aula, una con el docente y la otra sin él. No tienen idea de lo desastroso que es un salón de clases sin profesor. Vaya que sí tenemos idea. Vuelan borradores, saltan bancos y los niños se lastiman. Y cuando se dan cuenta de que ya se acerca el maestro, cambian su comportamiento por completo. De igual forma actúa el soberbio, mientras que el humilde conserva su vida en orden, sabiendo que la autoridad lo está observando. Una de las características de la posmodernidad es que le resta poder a la autoridad y elimina la palabra absoluto. En consecuencia, era inevitable que Dios quedara marginado del pensamiento de esta época, en la cual muchos cuestionan el que Él sea considerado absoluto y prefieren acercar al ser humano a la condición de un Dios. Sin embargo, nada más hace falta observar la realidad de esta generación que ha limitado al Creador de su mente y su corazón para darnos cuenta de que es un desastre. Dominan la degradación sexual, la destrucción de la familia y el descontento con la vida. A pesar de que el nivel de aprendizaje y desarrollo logrado es incomparable al alcanzado en el pasado, nuestra situación es cada vez peor. Él es tal cual como un aula sin profesor. ¿Cómo se encuentra su corazón? ¿Tiene a Dios? ¿Vive obedeciendo y escuchando su palabra con humildad, libre del caos y de la confusión?
Vea qué preguntas. Y realmente, sin Dios, es como un aula sin maestro. Todo el mundo hace lo que quiere y lo que bien le parece. Y hoy el mundo está así. Por no creer en ese Dios absoluto, ahora todo lo hacemos relativo. Pero Dios es absoluto, es soberano y Él es Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque verdaderamente tu palabra nos enseña en el libro a los Romanos lo que el apóstol Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo, que no tenemos excusa delante de ti, que el hombre al no darte la gloria a ti termina glorificando y adorando otras cosas que no eres tú. Y Señor, líbranos de adorar a alguien más que no sea a nuestro Señor Jesucristo, a quien tú enviaste para darnos vida eterna. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sigas obrando, Señor, cada día, que sigas liberando a este mundo, Señor, de las fuerzas malignas, porque verdaderamente tú has triunfado en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, porque sabemos, Señor, que seremos libres algún día cuando tú vengas otra vez por la iglesia. En el nombre de Jesús, guarda y bendice a tu pueblo. A los que no te conocen, Señor, permítenos llevarles tu palabra para que ellos también conozcan al único y verdadero Dios, a Jesucristo a quien tú has enviado, y tú que eres el Padre Celestial. Amén. Amén. Dios les bendiga, nos vemos mañana. Cuídese mucho.